abrir la escritura en San Juan 17. Aleluya. San Juan 17 dice la escritura. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, esa es la escritura. Vamos a ir tantito a Colosenses. Colosenses. El capítulo 2. Gloria al Señor. Colosenses 2 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bueno, gloria al Señor. Estas escrituras son básicas para esto que queremos hablar esta mañana. Oramos, Padre, te damos gracias por la vida, por la salud, por la libertad. Señor, por la oportunidad de estar aquí en esta hora, buscando tus favores y tus misericordias, Señor. Ayúdale al que viene en camino, al que ya está aquí, Señor, ayúdanos. Y que esta mañana podamos tener lo que dijo el apóstol Pablo, un rico entendimiento de las riquezas, Señor, que están escondidas en el misterio de lo que tú eres, Señor. Muchas gracias, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Siéntese tantito, hermano. Gloria a Dios que nos da. No todos tienen la oportunidad de llegar como quisiéramos. Algunos por sus niños, algunos por
los quehaceres que todavía les toca estar haciendo. Entonces, lo que dice el profeta, dice, la deidad es la más importante revelación para nosotros en esta hora. Dice, de hecho, ahora él dijo que es la más grande de todas las revelaciones, de todas. Estoy leyendo de la revelación de Jesucristo. Cuando usted empiece a leer ahí, usted va a encontrar estas palabras del profeta. Dice, usted no puede llegar a primera base hasta que usted lo crea. Por consiguiente, debemos hacer todo lo que podemos para poder entender esto. ¿Cuál fue el propósito de William Branham? A veces pensamos que sería el de traer grandes campañas de sanidad, traer nuevamente los días apostólicos en el campo del ministerio de sanidad que tuvieron los apóstoles, que tuvo el apóstol Pablo, que tuvieron todos ellos. Pero no, eso era solamente la carnada, era solamente el anzuelo del ministerio de William Branham. El propósito era Apocalipsis 10:7. Apocalipsis 10:7, la escritura se enfoca claramente y dice, dar a conocer el misterio de Dios. Entonces, para empezar, tenemos un misterio, y ese misterio es de lo que está hablando el apóstol Pablo a los colosenses, ¿verdad? Le está hablando a los colosenses y les está diciendo, a fin de conocer, ¿verdad?, la manera de consolar los corazones, de estar unidos verdaderamente en el amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Esto es el por qué el pueblo judío amó siempre tanto a Dios, porque lo experimentó, lo palpó, los hizo parte de él cuando en el Sinaí les dio la ley, cuando vieron la nube, cuando oyeron el trueno. No eran 20 personas, eran 2 millones, más de 2 millones de gentes las que estaban oyendo y viendo. ¿Y por qué Dios quiso hacer eso? Para que no pudiera tomar una parte superficial solamente en la vida de este pueblo, sino que se marcara de por toda la eternidad lo que Dios iba a hacer con ellos. Por eso dijo, ustedes serán mi especial tesoro por encima de todos los pueblos de la tierra, ¿verdad? Ahora, cuando Él escoge a la novia, la trae con un propósito. Ahora, dice el profeta en el mensaje, señores, es esta la señal del tiempo, del fin. Dice, yo creo que el séptimo ángel de Revelación 10 es el mensajero de la séptima edad de la iglesia, de Revelaciones 3:14. Recuerden ahora y permítanme leer, fíjense, donde yo puedo leer ahora, este era el séptimo ángel. Ahora, ¿qué dice la escritura? En los días de la voz del séptimo ángel,
Cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora noten que este fue un ángel y es el ángel de la séptima edad de la iglesia. Porque aquí dice que es el séptimo ángel, o sea, en los días de la voz del séptimo ángel. Lo está numerando. ¿Para qué? Para la séptima edad de la iglesia. Ahora, todo esto va tomando forma. Yo creo que el profeta, cuando habló las edades de la iglesia, debió haber leído muchos libros, porque él basa toda la historia de estos hombres que él tomó como los reformadores y conoce sus vidas y conoce en detalle quién fue Pablo, quién fue Martín, quién fue Irineo, quién fue Policarpo, quiénes fueron cada uno de ellos, quién fue Colombo. Pareciera que nosotros leemos el libro y que es simple y que entramos y decimos, yo creo que Dios se lo reveló. No, él tuvo que leer, tuvo que escudriñar y luego Dios le mostró quién era cada uno de esos padres de la iglesia, ¿verdad? ¿Quién fue cada uno de ellos los que empezaron a tomar el lugar correcto? Ahora, a estos hombres les costó la vida, a estos hombres les costó dejar todo, como dijo el apóstol Pedro, nosotros que hemos dejado todo. Ahora, cuando usted empieza a leer la Escritura, entonces empieza a leer que hay un misterio, un misterio. ¿Y qué iba a hacer el ángel en la séptima edad? Iba a revelar ese misterio, el más grande de todos, la más alta revelación de todas, ¿verdad? Lo que no entendieron los judíos, lo que no entendieron las religiones después que vinieron del concilio de Nicea, que salieron muchas, aún antes del concilio de Nicea, muchos hombres se habían levantado con ideas que parecía que intuían qué era la verdad. Y esto va haciendo para nosotros cada día más importante este entendimiento. Ahora, en este mensaje, señores, esta es la señal del fin, dice el profeta. Escuche bien, el séptimo ángel de Apocalipsis 17 es el mensajero de la séptima edad de la iglesia, ¿ven? Fíjese bien ahora, aquí. Ahora, usted vea cómo él nunca habla en primera persona. Nunca dice, bueno, yo soy, yo fui, a mí me escogieron desde niño. ¿Por qué? Porque tiene que venir a través de una revelación. Tenía que venir al creyente un entendimiento, quién había sido, cómo había nacido, cómo había crecido, cómo Dios le había hablado y cómo Dios le mostró. Y mucha gente no lo vio. Mucha gente se le pasó por alto. Muchos pensaron que era un medium, otros decían que era un brujo, otros decían que era un hipnotista. Pero la importancia, hermano, de la revelación. Ahora, al sonar la trompeta, este mensajero, el séptimo ángel, él está sonando su mensaje para la iglesia de la Odisea. Su mensaje. Ahora, noten su tipo de mensaje. Ahora, no fue el primer ángel, no fue, ni le fue dado al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto, ni al sexto, sino que es el séptimo ángel el que tiene esta clase de mensaje. ¿Ven? Está
concluyendo todos los misterios que fueron dejados sueltos sin concluir a través de todas las organizaciones y denominaciones. El séptimo ángel los reúne y concluye todo el misterio por completo. Ahora eso es lo que dice la Biblia. Él concluye el misterio del libro escrito. Ahora usted puede leer todos esos misterios en San Mateo 13, dice el profeta, ¿verdad? Si usted quiere apuntar, si tiene una Biblia Scofield, para que pueda leer lo que piensa que son algunos de los misterios, ¿ve? En el verso 11. Él dijo, porque a vosotros os es dado conocer el misterio, ¿ve? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿No les fue dado qué? Los misterios. Aquí está el misterio en las Escrituras. Un misterio es una verdad que habiéndose hallada oculta, ahora ya está divinamente revelada, pero en la cual a pesar de su revelación existe todavía un elemento sobrenatural. ¿Ve? Hay un elemento sobrenatural. Todo esto que estamos viendo, tengo aquí, yo creo fácil, unas 200 citas del profeta, hablando sobre la deidad y el ministerio que vino en esta edad. Ahora, lo que queremos concretar es que es un misterio. ¿Ve? Por eso no cualquiera entra a esto. Por eso no lo pudieron ver millones y millones de gentes. ¿Por qué? Porque es un misterio, porque está y debe de ser divinamente revelado. No importa cuánto uno trate de explicar, si no es revelado, no se va a poder captar, no se va a poder entender. ¿Ve? Ahora, esto nos lleva a poder entrar en esta manera de ver las cosas. Cuando el Señor estaba aquí, usted sabe, hay muchas escrituras que pudieran poner el asunto un poquito más complicado para la gente. Y yo quisiera que ustedes lo fueran viendo. Cuando abrimos la Biblia, vamos a encontrar rápidamente en Génesis 1:26 un comentario que hace la Escritura y dice, hagamos al hombre. ¿Ve? Ahora la gente rápidamente ahí se va a la idea de que hay una Trinidad. ¿Ve? Por eso el profeta dijo, la Trinidad es diabólica, es del diablo. Y nosotros tenemos que estar cuidando de no tener conceptos trinitarios, de no tener una idea en la que la Trinidad tenga una parte, porque es diabólica. Ahora, en Génesis 3:22, nuevamente el Señor hace un comentario y dice, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. ¿Ve? En el conocimiento del bien y del mal. Ahora vamos entrando aquí. Ahora todo esto está hablando en plural. Estas dos escrituras. Estoy hablando del Antiguo Testamento, para que vea cómo todo se fue encerrando en un misterio. En Génesis 11, versículos 6 y 7, usted va a encontrar también
Si quiere ir apuntándolo, y así usted va a llevar un seguimiento, dice: bajemos y confundamos. ¿Ve? Bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Está hablando en plural. Ahora, esto nos va a llevar ahorita nuevamente a los días cuando el Señor partió, y lo que quedó en la iglesia, y lo que el apóstol Pablo dijo que iba a venir después. Cómo iban a entrar esos lobos rapaces y que iban a quitar la comida verdadera. Y entonces, en Génesis 20:13, Génesis 20:13 dice la palabra: déjeme ver. Sí, Génesis 20. Bueno, déjeme ver. Segunda de Samuel. Yo estaba apuntando ayer muy. Segunda de Samuel 7. Le digo, si usted quiere apuntarlos, estaría bien para que lo vayamos tomando. Bueno, está hablando de Dios y de su grandeza. En el verso 23 dice, el 24, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora está hablando en singular. Dice: ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que tú has dicho. Bueno, ahí vamos entrando. Después entramos al Nuevo Testamento y entramos con San Juan 1:1. Juan 1:1 dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo esto, le digo, lo estamos poniendo como una base, porque lo que vamos a ir viendo, lo que fueron los padres de Nicea, o antes de Nicea, y los padres después de Nicea, yo he estado viendo detenidamente a cada uno de estos hombres en la historia, y me doy cuenta la visión que ellos tenían hacia esta verdad. En San Juan 20:28, San Juan 20:28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, usted sabe todo esto. Ya dijimos que fue un misterio. En San Juan 21:17, usted lee, dice: y le dijo la tercera vez:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora, Señor, dice, ¿verdad? Le está diciendo Señor. Todos los comentarios que se apuntaron, vamos a ver, por ejemplo, cómo es que escogieron estos 4 evangelios, cómo fue que se tuvo en San Juan 16:30. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y Jesús le respondió, ¿ahora creéis? En el verso 15 del capítulo 16, dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora está hablando de pareciera que está hablando ahí de 2 personas. Bueno, y está hablando de 2 personas, ¿verdad? Entonces empezamos a tomarle un sentido en Marcos capítulo 2, y quiero que vayan tomando esto por los más nuevos, todas las citas, para que vayan viendo cómo se va desenvolviendo. 2, el verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Ve? Ahora ahí empieza una confusión. Ahí estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Ve? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, ¿quién puede perdonar pecados? ¿Cómo pudiéramos ver esto? Cuando eso había hecho un comentario, ¿no, hermano? Le había dicho, en momentos hablaba Jesús hombre, y en momentos era Dios que hablaba, y sobre todo cuando sucedían los milagros, y lo mismo cuando el hermano hacía lo mismo. Momentos hablaba él, pero cuando venía Dios y había maravillas, esto era Dios. Sí, sí, así es. Sí. Por eso en el Antiguo Testamento también a los profetas se les llamaban hijos de Dios. Sí, bueno, lo que yo estoy tratando de hacer ver es cómo se va encerrando en un misterio todo, ¿verdad? Sí, eso lo hemos visto y es verdad, pero quiero que vean cómo se iba encerrando todo en un misterio. Que solamente de acuerdo a Mateo capítulo 13 dice la Biblia, porque a ustedes les es dado entender los misterios, ¿verdad? Pero a ellos no les es dado entender los misterios, ¿verdad? Ya leímos Mateo 13. Ahora, aquí empieza otra parte, dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, ¿verdad? Y aquí ya menciona al Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí le digo, se va encerrando el misterio, para que ustedes vayan viendo por qué a Dios le plació hacer las cosas de esta manera. ¿Por qué Dios fue encerrando esto para que no cualquiera pudiera entrar? En 2 de Corintios 13, aquí poco a poco vamos viendo la mente de Dios trabajar en beneficio de su propia gloria. 2 de Corintios 13, el verso 13, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, fíjese nuevamente, menciona 3 personas, o pareciera que son 3 personas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Verdad? Entonces ya menciona a Jesucristo, a Dios y al Espíritu Santo. Y pareciera que ahí se encierra todo. Esto es muy importante que lo vayamos viendo y lo vayamos captando. Entonces, lo que poco a poco vamos a ir, yo quisiera que todos lo pudiéramos ver, lo pudiéramos captar, y lo pudiéramos ir tomando. Ahora, ¿qué podemos ubicar de esto? La unidad, la denominación o la religión de la unidad, o sea, los unitarios, creían que el hermano Branham era trinitario. Fíjense cómo lo enfocaba, ¿verdad? Y los trinitarios creían que el hermano Branham era unitario. O sea, no lo podían ubicar. ¿Por qué? Porque estaba envuelto en el misterio. Que era unitario o que era solo Jesús. ¿Se acuerdan de aquel hombre que le dijo, hasta que yo me di cuenta que usted era solo Jesús? ¿Verdad? Ahora, ¿qué los hizo creer de esta manera? Usted sabe, en el ministerio del Señor Jesús también lo confundían. Demonios tienes, es blasfemia. Gracias. Es una blasfemia lo que estás diciendo. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Estaba escondido de los sabios y de los entendidos, pero revelado a los que eran sencillos. Ahora, le digo, ¿cuál es el propósito de esto, hermano? Que podamos nosotros ver verdaderamente dónde estamos pisando, qué es lo que estamos creyendo. Entonces, ahora, cuando el hermano Branham empezó a subir en su ministerio, él empezó a abrir la revelación y solamente el elegido empezó a captar. Ahora, ¿por qué los trinitarios creían que el hermano Branham era unitario? ¿Y por qué los unitarios creían que él era pentecostal trinitario? Ahora, en el mensaje de Deidad Explicada, el profeta dice,
Muchos de ustedes, pueblo, escuchando a esto dirían, el hermano Branham es unitario. Yo no lo soy, dice. Ahora pareciera que nos confunde más. Yo no lo soy, ¿verdad? Por eso muchos tienen la doctrina unitaria dentro del mensaje. Pero el profeta está diciendo, no soy unitario. ¿Ve? Ahora, yo no lo soy. Yo pienso que ustedes ambos están mal, los unitarios y los trinitarios. No para ser diferente, pero es siempre quedarnos en medio del camino. ¿Ve? Ahora, si él fuera unitario, ¿por qué lo tenía que negar? ¿Por qué tenía que decir, no, yo no soy unitario? Si él hubiera sido unitario, él hubiera dicho, yo creo en la doctrina de la unidad. ¿Ve? Y si no era, entonces la revelación del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo debe ser diferente al que la unidad formula para el bautismo. O sea, la religión o la organización unitaria en el bautismo bíblico tiene un entendimiento errado. ¿Ve? Ahora, vamos entrando en esto. Por eso desde el principio dije, esto es un misterio, ¿verdad? A fin de que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Ve? Entonces, ahora, si el hermano negó ser unitario, ahora nosotros creemos en el mensaje del profeta. Ahora, ¿cómo podríamos ser nosotros unitarios cuando él no fue unitario? ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que estamos? Vamos a tener que mantenernos detenidamente. En el mensaje muéstranos al Padre. Dice, está en el 53, dice el profeta, hay un solo Dios. Y yo difiero, y no estoy de acuerdo con la organización pentecostal llamada la unidad, que Dios es uno como su dedo. Eso está errado, absolutamente está equivocado. ¿Ve? Entonces ya tenemos un punto de dónde partir. Ya tenemos un punto de dónde partir. No es unitario. No es unitario. Ya usted se va dando cuenta. Por eso cuando explicamos esto a la gente, pareciera que la gente nos encasilla y nos dice, es que son unitarios. No son trinitarios, pero son unitarios. Y sin darse cuenta, usted está cayendo en un error. Y dice el profeta, no, dice, yo creo que están errados, absolutamente equivocados. En el mensaje yo restauraré, ya esto es en el 57, va subiendo el ministerio. Ahora, por supuesto, nuestro pueblo hoy cree que hay tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son las tres personas del verdadero Dios. Esto es tres oficinas, ¿verdad? No tres dioses, pero es el mismo Dios. Ahora, escuche. Nosotros pensamos que era ridículo en la Iglesia Católica
pero fuimos derecho aquí a Pentecostés y rasgó, ustedes mismos se trajeron un pedazo de la organización. Comenzó de alguna manera. En lugar de venir como hermanos con amor fraternal y con unidad, lo primero que usted empieza a ver es que las tres personas de la deidad estaban en una persona, Cristo Jesús. Ahora, era la manifestación de Dios en carne, no otro hombre. Entonces pone y hace la pequeña idea dogmática de la unidad, así llamada. Entonces, usted comenzó en eso, usted empieza a insistir en él. Y usted hizo uno a Dios como su dedo es uno. ¿Ve? Usted hizo a Dios uno como su dedo es uno. Ahora, entonces, usted sabe que eso está equivocado. Usted sabe mejor que eso. ¿Pero qué fue esto? Esto fue porque la oruga comenzó a comer primero. En lugar de cena y razonamiento juntos, cuando yo vengo en las facciones de los pentecostales, que ponen una mesa más grande que eso, con sus cabezas alrededor, usted va a esto y usted no puede ir a esto. Usted predica para ellos, usted no puede predicar para usted, ¿ve? Ahora, entonces, ¿qué es? Dice el profeta, el séptimo ángel tiene que predicar para hacer entender el misterio a los escogidos, a los escogidos. Ahora, entonces, esto nos dice que tenemos que tener mucho cuidado cuando entramos en el entendimiento de la Escritura. Por eso hay tantos mensajes para poder ir a ellos y poder dejar bien en claro esto y poder tener una idea clara con el respaldo escritural. Lo que pasó en esta última edad, en el ministerio del hermano, y que lo confundieran con unitario o con trinitario, esto viene también desde los días de Pablo. Esto viene también en las edades del oscurantismo y en las edades de la Reforma. Mucha gente murió por la deidad, porque mucha gente trinitaria vino y en un celo religioso mató a mucha gente, solamente por creer de acuerdo a como creyeron los apóstoles y como creyeron los profetas, ¿verdad? Que Dios era uno. Dice, ahora, el primer punto es que Él nunca fue unitario. En Deidad Explicada dice, muchos de ustedes, pueblo, han escuchado esto y dirán, hermano Branham es un unitario. Yo no lo soy. Yo pienso que ambos están mal, ambos, unitarios y trinitarios. No para ser diferente, pero está siempre en medio del camino. El otro punto es que Dios no es como su dedo, uno. No es uno como su dedo. Vamos a ponerle como lo dijo él mejor. No es uno como su dedo. Ahora, quiero que vayan grabando esto, En el mensaje de Deidad Explicada es lo primero que él dice, no soy unitario.
En el mensaje Muéstranos al Padre, dice, hay un solo Dios y yo difiero y no estoy de acuerdo con la organización pentecostal llamada La Unidad, como su dedo es uno. Esto está errado, absolutamente está equivocado. Otro punto. Jesús no pudo ser su propio Padre. Ese es otro punto que el profeta vio. En Hebreos capítulo 4, dice el profeta, párrafo 141, 128, dice, ahora la unidad tomó el grupo de personas de la unidad y trataron de hacer Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero solamente son oficios, un lugar, y trataron de hacerlo como su dedo uno. Eso está errado. Dios no puede. Ahora, Jesús no podía ser su propio Padre. Si Él fue entonces, Él era bien. Ahora, ¿cómo Él podía haber sido su propio Padre? ¿Ve? Entonces ya le está diciendo a la unidad, no estás correcto en tu concepto de ver las cosas. Otro punto. La diferencia entre Jesús y Dios es que los hijos tienen principio. ¿Verdad? Es que los hijos tienen principio. Capítulo 7 de Hebreos. Usted después lo busca en el libro de Hebreos. Ahora, la razón que hay una diferencia entre Dios y Jesús, Jesús tuvo un principio, Dios no tuvo principio. Melquisedec no tuvo principio y Jesús tuvo un principio. ¿Ve? Pero Jesús fue hecho semejante a él. ¿Ve? Ahora, otro hecho es que Jesús recibió el bautismo en el Jordán. Y lo dejó en Getsemaní. En Getsemaní. En el mensaje paradoja. Y este pequeño muchacho, niño de 12 años de edad, nada de sabiduría. ¿Por qué? Porque era solo un muchacho de 12 años. El Padre no moró en él en ese tiempo, oiga. Porque Él vino cuando Él le bautizó. Y él vio el Espíritu de Dios bajando, ve, y entrando en él. Pero mire a este pequeño muchacho de 12 años, siendo la palabra, él fue nacido el ungido, ve, para ser ungido. Y aquí él estaba. Él dijo, ¿sabes que yo debo de estar en los negocios de mi padre? ¿Ve? Ahora, a los 12 años, Jesús no tenía el Espíritu Santo. ¿Ve?
sino que hasta en el río Jordán fue cuando él fue bautizado. En el mensaje Elías, el profeta, en el 56, el hermano Branham dice, y Jesús, el bautismo que él tuvo era el bautismo del Espíritu Santo, el cual estaba en él y que vino sobre él en el río Jordán después que él fue bautizado en agua. Ahora, Juan desnuda el registro y él ve el Espíritu de Dios como una paloma viniendo sobre él. Note, entonces, cuando él subió, él envió el mismo manto en que él fue envuelto y el Espíritu Santo a la iglesia. En el mensaje hijos de Dios manifestados, dice el profeta, él dijo, en el huerto de Getsemaní la unción lo dejó. Usted sabe, él tenía que morir como un pecador. Él murió pecador, ustedes saben eso. No sus pecados, pero los míos y los de usted. ¿Ve? Ahora, en el mensaje ya ha salido el sol, él dijo, Dios miró sobre el cuerpo. El Espíritu le había dejado en el huerto de Getsemaní porque tenía que morir como un hombre. Recuerden, amigos, él no tenía que hacer aquello. Ese fue Dios. Dios ungió esa carne, la cual fue carne humana. Si él hubiera subido al Calvario como Dios, nunca hubiera sufrido ese tipo de muerte, por cuanto es imposible dar muerte a Dios. ¿Ve? Otro hecho. El 6 sería, dice el profeta, el cuerpo no era deidad, pero deidad moró en el cuerpo. Deidad. Oh, discúlpenme. Si me faltan letras, díganme, porque luego los dejo. Ya ven los mensajes por teléfono ahora que le quitan y le ponen, y con una letra dicen una palabra, ¿verdad? Entonces, lo cual no es correcto. Ahora, entonces, en el mensaje los dones siempre hayan su lugar. El profeta dice, el hombre, el cuerpo no era deidad, pero deidad estaba en el cuerpo. ¿Ve? En el mensaje base fundamental para la fe, cuando él estuvo aquí en la tierra, él fue el ejemplo perfecto de la deidad. Él fue la plenitud de la deidad corporalmente. Dios estaba en Cristo. El cuerpo de Jesús era solo el tabernáculo de Dios. Fue ahí donde el Dios Todopoderoso vivió y habitó en un ser humano. ¿Cree eso, verdad? Ustedes deben creerlo para ser salvos. Tienen que creer eso, dice el profeta. Déjenme apurarme. El 7. El 7. En el cuerpo habían
dos seres. Dos seres envueltos. Envueltos uno era Dios y otro era el Hijo de Dios. Dos seres envueltos. Dios y el Hijo de Dios. 8. Ya, déjeme terminar con esto para que usted Jesús fue un ser dual. Eso es lo que dice el profeta, ¿verdad? Quisiera entrar más, pero no, hermanos, apenas vamos entrando en el misterio para que ustedes vean cómo fue que se inventó la Trinidad, de dónde sacaron todo esto, por qué el profeta dijo que esta era la más grande de todas las revelaciones, ¿verdad? Entonces, en el mensaje Jehová Jireh, esta es la razón que el pueblo no podía entenderle. Algunas veces era Cristo hablando, o era el Hijo hablando, otras veces era el Padre hablando. Él era una persona dual. Él era un hombre, el Hijo de Dios estaba en él, el cual estaba tabernaculizándose en él, pero ¿qué lo hizo hacer? Lo hizo alrededor diciendo, yo soy el sanador. Muy por el contrario, él dijo, yo no soy el sanador. Él dijo, yo no soy el que hace las obras, es mi Padre el que mora en mí. ¿Ve? En San Juan capítulo 19, cuando él fue cuestionado porque pasó, dice, por un manojo entero de lisiados, cojos, marchitos, personas ciegas, sanó a un hombre poniéndole un jergón. El Padre le mostró ir ahí y sanar. Caminó lejos, el resto de ellos ahí. Ellos le preguntaron, un hombre empacó su cama en sábado, y escuchen lo que él dijo, San Juan 5:19, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada en él, excepto lo que ve al Padre hacer, eso hace. El Hijo igualmente, eso es lo que él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me muestre una visión primero, para luego hacerlo. Bueno, dejamos aquí esto, hermanos. Esto se va poniendo cada vez más interesante. Vamos tomándole sentido a las cosas. Hey, dime, hermano. ¿Es cierto que Jesucristo recibió el bautismo del Espíritu Santo? Ajá. Y lo dejó en Getsemaní? ¿Cuál es la respuesta cuando Jesucristo tenía 12 años y fue encontrado entre los maestros diciendo cosas muy importantes de Dios? Ajá. Y se asombraban de su sabiduría. ¿Cómo explicas eso cuando el profeta dice sin nada de sabiduría? ¿Cómo? Sin nada de sabiduría, Oh. solamente muchacho. ¿Cómo explicas eso? Yo creo que lo que está diciendo el profeta es que al no tener el bautismo del Espíritu Santo, mira, dentro del pueblo judío, una de las bases sólidas de que fueron un pueblo donde Dios basó toda su personalidad, era que ellos eran instruidos desde niños. Eran instruidos de una manera tremenda. Si tú ves a Pablo sin el Espíritu Santo era la persona más sabia entre todos los de su generación. Él está diciendo, instruido a los pies de Gamaliel, ¿verdad?
¿Qué base nos da esto? Lo que yo creo que dentro del hogar había un celo por la instrucción al grado de que tenía un conocimiento de las cosas, ¿verdad? Eso es sabiduría, ¿verdad? Eso es sabiduría, porque... ¿Mande? Sí tenía sabiduría. Yo creo que el profeta está tratando de decir que no tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? No tenía el Espíritu Santo, pero te digo, esto es entendible dentro del campo de la revelación. Cuando el profeta habla, tú tienes que leer entre líneas. Tú tienes que saber entenderlo entre líneas, no concreta y específicamente sobre algo, ¿verdad? Por eso estamos hablando del misterio, porque se fue convirtiendo en un misterio, hasta que la gente no puede entrar ahí hasta que Dios le abre la puerta, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que el profeta cuando está diciendo sin nada de sabiduría, está diciendo sin nada del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo así. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a dejar este lugar, vamos a comenzar el servicio y vamos a tomar. Tengo una pregunta ahorita tocante a esto, pero ahorita la contestamos, hermanos, ya con más tiempo y con más libertad. Ojalá que estén tratando de tomar nota de todo esto, porque esto nos va a ir impulsando, como le digo, a saber dónde estamos parados y a saber hacia dónde Él nos quiere llevar. Dice el apóstol Pablo, a la unidad del amor, ¿verdad? Dentro del misterio de quién es Dios y quién es Cristo. Así que Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Dejo este lugar.